Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 5. Evolución. Y evolución otra vez. Después de que Frost se despertó, Will lo llevó a un árbol cercano donde encontraron y persuadieron a otro Weedle para que se uniera a ellos como compañero. El recién llegado se llamaba Rusty. La razón era que las partes amarillentas del cuerpo de este Weedle eran muy oscuras, casi marrón oscuro. En cuanto a su tamaño, medía aproximadamente 0,4 m, un poco más alto que Frost. Will empezaba a comprenderlo todo. Los Weedle más grandes solían tener un nivel superior y ya estaban al borde de la evolución. Si él evolucionaba a un Kakuna, estos Weedle más grandes probablemente seguirían su ejemplo poco después. En ese momento, nadie podría proteger a nadie. Simplemente serían un blanco más grande y visible para otros Pokémon. Pero como Frost y Rusty eran relativamente pequeños, aún les quedaba algo de tiempo antes de estar listos para evolucionar a Kakuna. Eso era algo de lo que no tenía que preocuparse. Ya no puedo contenerme más, tengo que prepararme para evolucionar. Will guió a Frost y Rusty a otro árbol. La oleada que lo embargaba era cada vez más difícil de reprimir. No tenía tiempo para encontrar más seguidores que montaran guardia. Necesitaba construir rápidamente un nido seguro y oculto. Les pidió que juntaran una gran cantidad de hojas del árbol y las apilaran formando un montículo. Luego, tras atiborrarse de bayas hasta saciarse, se metió en el montón de hojas. Frost, Rusty, estoy a punto de evolucionar. Durante los próximos días, permanezcan en este árbol. Recuerden, no dejen que ningún otro Pokémon se acerque. En cuanto Will terminó de hablar, su cuerpo comenzó a brillar con una luz blanca brillante. Dentro de la luz, su forma comenzó a cambiar gradualmente. Finalmente, Will se transformó de una oruga de color marrón amarillento a un capullo de color amarillo pálido. Gracias a la cobertura de hojas, su evolución no provocó grandes perturbaciones en el bosque. Aunque Frost y Rusty no entendían a qué se refería Will con evolucionar, habían visto con sus propios ojos cómo cambiaba de piel. Sabían que el gran capullo enterrado bajo las hojas era su jefe. Frost y Rusty se miraron, comieron algunas bayas de las ramas circundantes y luego se acurrucaron para dormir alrededor de la pila de hojas. El tiempo pareció ralentizarse. De repente, el mundo se volvió mucho más tranquilo. Debajo de las hojas, Will no podía ver el mundo exterior, lo que lo obligaba a centrar toda su atención en su audición. Escuchó a Frost y Rusty comiendo bayas. Escuchó una especie de criatura de 4 patas que pasaba corriendo por el suelo. Escuchó lo que parecía un pájaro aterrizando en el dosel de arriba para descansar brevemente. Politil de un sonido familiar resonó cerca. Ah, está aquí otra vez. Simplemente no escucha. Sin saber cuánto tiempo había pasado, la somnolienta consciencia de Will pensó instintivamente en el Poliwag. Sabía que el chico debía haberse extraviado otra vez y haber venido a buscarlo. Por desgracia, ahora sentía el cuerpo caliente y pesado, y no tenía ningún deseo de moverse. Cerró los ojos y se sumió en un sueño profundo. Will perdió por completo la noción del tiempo. Al principio, aún podía abrir su pantalla de estado para echar un vistazo de vez en cuando. Kakuna potencial. Verde nivel. 9 tipo. Insecto / veneno habilidad. Muda de piel altura. 0,9 m peso. 18 kilogramos movimientos. Endurecer la evolución aumenta mi potencial, y mi altura y peso están muy por encima del promedio. Excelente. Analizando y pensando en su pantalla de estado, apenas podía mantener la conciencia de sí mismo. Pero a medida que pasaba el tiempo, inmóvil en la oscuridad total mientras su cuerpo se calentaba cada vez más, su conciencia comenzó a nublarse. Con el tiempo, incluso dejó de pensar y cada día se despertaba aturdido y luego volvía a dormirse. No fue hasta que la sensación de que algo estaba a punto de estallar desde dentro de su cuerpo regresó que su mente recuperó la claridad. Otro destello de luz blanca. Will sintió que su cuerpo se volvía increíblemente ligero.
Tenía extremidades de nuevo, e incluso sentía algo en la espalda que podía controlar. Crash. Will se puso de pie de un salto, arrojando con fuerza el montón de hojas que lo presionaban. Comprobar estado. Beedrill potencial. Azul nivel. 10 tipo. Insecto / veneno habilidad. Enjambre altura. 1,8 m peso. 55 kilogramos. Mi potencial aumentó nuevamente y estas estadísticas son simplemente ridículas. Al sentir esta perspectiva familiar, Will no pudo evitar sonreír. En su vida anterior como humano, medía aproximadamente 1,8 metros. Se sentía increíblemente natural volver a esa altura. En la era de las ligas, la altura promedio de un Beedrill era de solo 1 metro. Medía casi el doble. En la naturaleza, esto lo convertiría en un Beedrill de clase alfa, pero en este bosque, probablemente era más o menos la media. Frost. Rusty. Will recordó a sus dos seguidores y los buscó con la mirada. Al girar la cabeza, vio de inmediato a dos Kakuna que lo observaban en silencio desde cerca. Aunque sus formas habían cambiado, Will reconoció a sus dos subordinados de un vistazo. Will se acercó para inspeccionarlos. Determinó que ambos debían de haber evolucionado en Kakuna hacía poco. Había aprendido por experiencia propia a determinar cuánto faltaba para que un Kakuna volviera a evolucionar. Bastaba con tocarlo y sentir su temperatura. A medida que un Kakuna acumulaba más energía, su temperatura corporal subía. Cuando alcanzaba cierto punto, significaba que la evolución era inminente. Frost y Rusty parpadearon. Sus miradas estaban llenas de adoración. Pensaban que Will era increíblemente genial. Y aunque el diseño de Beedrill no fuera ni T0 ni T1, sin duda podría encajar en el nivel T2 de Pokémon con un aspecto genial. Ustedes dos quédense aquí y evolucionen a su propio ritmo. Voy a buscar a nuestros otros dos compañeros. Will tocó suavemente a Frost y Rusty con sus manos, que ahora se habían convertido en dos gruesos aguijones blancos, y luego corrió hasta el borde de la rama. Ya no podía bajar como lo hacía cuando era Weagle. Para él solo quedaba una opción. Para volar. ¿Cómo vuelo? Will volvió a mirar los dos pares de alas en su espalda. Intentó controlar los músculos, y al instante siguiente, flotaba inestablemente en el aire. Era un recuerdo de vuelo grabado en su ser. Sin embargo, sus recuerdos humanos eran más numerosos y profundos, lo que había hecho que el recuerdo instintivo de vuelo de los Beedrill se sintiera débil. Will solo pudo excavar este instinto lentamente. Después de unos 5 minutos, Will sintió que ya lo dominaba. Controló el aleteo lento y constante y bajó del árbol. Probablemente su velocidad era lenta, pero era muy estable, a diferencia de sus tambaleantes intentos iniciales, donde no podía mantener el equilibrio. Confiaba en que con 1 o 2 horas más de práctica, podría volar libremente. Primero voló hacia el gran árbol donde había estado Wally, pero no encontró rastro de él. Esto le hizo fruncir el ceño con cierta ansiedad, preocupado de que otro Pokémon se lo hubiera comido. Sin embargo, al llegar al árbol donde había estado Millie, sintió un gran alivio. Resultó que, tras convertirse en un Beedrill, Wally había volado en busca de Will. Al no encontrarlo, decidió proteger a su otra compañera, Millie. Y ahora, tanto Wally como Millie se habían convertido en Beedrill. Capítulo 6. El niño mimado del jefe. El equipo que Will había reunido ahora era de 5. Además de Will, estaban Wally y Millie, los otros dos Beedrill, así como Frost y Rusty, quienes debían evolucionar en una semana. Un pequeño equipo de 5 Beedrill aún estaba lejos de ser considerado un enjambre propiamente dicho, pero era el comienzo de uno. En este bosque primigenio, si bien no eran exactamente señores feudales, al menos se habían ganado el derecho a reclamar un pequeño territorio como propio. Y Will era el rey de este territorio. Evaluó la fuerza de sus subordinados. Wally, como siempre, se había convertido en un Beedrill gigantesco, de 1,9 metros de altura, 0,1 metros más alto que Will. En su escuadrón actual de 5 miembros, Wally era, sin duda, el luchador más fuerte. Y a diferencia de los otros 3, que habían sido sometidos a golpes, Will le había salvado la vida a Wally. Incluso si alguien intentara usurpar su liderazgo en el futuro, jamás sería Wally. De hecho, cualquier usurpador tendría que vencer primero a Wally. Esto significaba que el miembro más fuerte de su equipo era también su compañero más fiel. Millie, por otro lado, parecía haberse encogido proporcionalmente. Medía solo 1,6 m, 0,2 m menos que Will.
Sin embargo, su atractivo era aún más pronunciado. Su exoesqueleto amarillo anaranjado era brillante y vibrante, sus dos grandes ojos redondos eran de un rosa llamativo, y las rayas negras de su cuerpo eran elegantes y brillantes. Aunque Will no podía apreciarlo del todo, a juzgar por la forma en que Wally la miraba furtivamente, determinó que Millie era sin duda una belleza entre los Beedrill. En cuanto a Frost y Rusty, tendría que esperar hasta que evolucionaran para ver en qué se convertían. Vamos a echar un vistazo a la zona cerca del lago. Will blandió un aguijón, alejando a Wally y Millie del árbol. Ya podía volar, y contaba con un escuadrón de 3. No se atrevía a volar demasiado alto para pelear con los Pokémon pájaro. Después de todo, los 3 solo rondaban el nivel 10. Pero volar bajo para explorar el terreno circundante no debería ser un problema. Bajo la dirección de Will, los 3 Beedrill volaron a baja altura. Mantenían una distancia prudencial de la hierba, mientras que la densa vegetación los protegía del cielo abierto. La seguridad era alta. Poder volar es mucho mejor. Will no pudo evitar maravillarse por dentro. Recordó cuando era un Weedle. No solo era débil, sino que su velocidad de movimiento era dolorosamente lenta, limitándolo a un área diminuta. Ahora, por fin podía explorar un poco más. Eka Arans. Justo cuando se acercaban al lago, un grito amenazante repentinamente estalló desde el bosque cercano. Vamos a comprobarlo. El interés de Will se despertó al instante. Condujo a Millie y Wally y voló rápidamente en esa dirección. Tras volar unos 12 metros, su expresión cambió drásticamente. Un enorme Ekans, de casi 3,5 metros de largo, había acorralado a un Poliwag y a un Sandshrew. Los Ekans se encontraban comúnmente en las praderas, escondidos en la vegetación, y sus cuerpos crecían continuamente con la edad. El Ekan promedio en la era de las ligas medía solo 2 metros de largo. Desconocía cuál era el promedio en esta era de las bestias primarias. Pero estaba claro que este representaba una gran amenaza. Ataca a esa serpiente. Sin pensarlo 2 veces, Will lideró a Wally y Millie en un asalto contra los Ekans. No reconoció al Sandshrew, pero el Poliwag era claramente el mismo bebé que había conocido días atrás. Aunque ya había superado su etapa infantil, su nivel seguía siendo muy bajo. No era rival para un Ekans tan colosal. Picadura venenosa. Los 3 Beedrill dispararon simultáneamente sus aguijones desde la distancia. Tenían la ventaja natural en el aire. No necesitaban bajar al suelo para luchar contra los Ekans. Aunque Will sabía que un movimiento de tipo veneno como picadura venenosa no sería muy efectivo contra otro tipo veneno, su objetivo no era derrotarlo. Primero quería ver si podía ahuyentarlo. El Ekans retrocedió, esquivando la ráfaga de aguijones. Miró fijamente a los 3 Beedrill con sus siniestros ojos amarillos, dudó un instante y luego se giró y desapareció entre la hierba alta. Poliwag y Sandshrew temblaron al ver a los 3 intimidantes Beedrill. Sintieron que acababan de escapar de un peligro para caer en otro mayor. Will les indicó a Wally y Millie que se quedaran quietos mientras él descendía solo frente al Poliwag y el Sandshrew. Ambos eran criaturas pequeñas, de apenas 0,6 m de altura. En la era de las ligas, esa sería una altura promedio, pero en esta era de las bestias primarias, claramente eran solo niños pequeños que apenas habían madurado. ¿Por qué estás corriendo por todos lados otra vez? Poli. Al oír la voz de Will, el Poliwag se quedó paralizado, y su rostro se llenó de sorpresa. No podía imaginar que el pequeño insecto que antes era de su tamaño se hubiera convertido en un Pokémon tan alto y poderoso. ¿De qué te sorprendes tanto? ¿Es este tu amigo? Vehículo de transporte de mercancías. Ya sin miedo, el Poliwag rápidamente le presentó a Will y al Sandshrew que estaba a su lado. ¿Es del territorio de al lado? Will arqueó una ceja. Notó que el Poliwag parecía haberse vuelto un poco más inteligente después de madurar. Ahora entendía el concepto de territorio. El Poliwag que conocía corría a cualquier parte, completamente ajeno a en qué terreno se encontraba. Vehículo de transporte de mercancías. El Poliwag asintió y comenzó a explicar su situación y la del Sandshrew. ¿Y qué explicación? Le proporcionó a Will un tesoro de información valiosa. El área alrededor del lago, de tamaño pequeño a mediano, se dividió en 3 territorios principales. Una parte era el dominio del padre de Poliwag, un Poliwrath. Este territorio estaba habitado principalmente por Pokémon débiles, lo que también lo convertía en la zona más pacífica.
Esto se debía a que los Poliwrath expulsaban proactivamente a cualquier Pokémon antes de que se fortaleciera lo suficiente como para convertirse en una amenaza. Otra parte era el territorio del padre del Sandshrew, un Sandslash. Pero este último carecía de previsión. Era perezoso y no gestionaba su territorio, permitiendo que los Pokémon que lo habitaban crecieran sin control. El precio de esto fue que finalmente fue derrotado y devorado por un poderoso Arbok. El Sandshrew había estado huyendo desde entonces. Los Ekans contra los que acababan de luchar eran descendientes del Arbok, que habían seguido el rastro del Sandshrew hasta allí. El último territorio pertenecía a una pareja de Nidoking y Nidoken. Entre las tres potencias locales, esta pareja era la más fuerte. Su territorio también era una especie de territorio neutral. Cualquiera podía vivir allí y cualquiera podía atacar a otros Pokémon. Les daba igual lo que pasara, siempre y cuando nadie molestara a la familia Nido. Así que por eso podías andar por todas partes sin meterte en líos. Eres el niño mimado del jefe. Will finalmente lo entendió todo. Al mismo tiempo, sintió una oleada de alivio al darse cuenta de que había tenido la suerte de nacer en el territorio de Poliwrath. Eso explicaba por qué no se había encontrado con ningún Pokémon realmente poderoso en su viaje. Si hubiera nacido en una de las otras dos zonas, Pokémon débiles como Caterpie y Weedle no habrían sido más que presas ambulantes. Necesito mantenerme oculto un rato más. Cuando sea más fuerte, saldré a conquistar más territorio. Por ahora, mi objetivo será ese Arbok. Tras aclarar las cosas, Will se dio la vuelta y se llevó a Midge y Wally. El Poliwag intentó una vez más que se quedara a jugar, pero él se negó. Aún no era lo suficientemente fuerte. Aún no tenía tiempo para jugar. Capítulo 7. Grindeando niveles. Durante los días siguientes, Will recuperó a Frost y Rusty. Los dos antiguos Weedle se habían convertido en Beedrill, con alturas de 1,5 y 1,6 m, respectivamente. Sus características individuales también eran muy distintas. El exoesqueleto amarillo de Frost era de un tono más pálido, lo que hacía que sus dos grandes aguijones blancos y sus alas parecieran brillar con intensidad. Los aguijones de sus manos y cola también eran enormes, incluso más grandes que los de Wally. El exoesqueleto de Rusty, por otro lado, era de color café. A juzgar por las reacciones de Millie, Rusty era considerado el más guapo de los Beedrill. Durante este tiempo, Will se centró principalmente en una tarea: mapear la zona. No solo exploró la zona alrededor del lago, sino también lugares más alejados. Por ejemplo, al otro lado del territorio de Poliwrath, este limitaba con otros dos dominios, cuyos respectivos jefes eran un Fearow y un Primeape. Ambos eran conocidos por ser Pokémon extremadamente irascibles. Will los miró de lejos y se marchó de inmediato, sin intención de poner a prueba su fuerza ni su temperamento. También desistió de expandir su territorio en su dirección. Dejando a un lado a Primeape, los Fearow eran enemigos naturales de Beedrill y eran increíblemente difíciles de controlar a menos que fueran abrumadoramente numerosos. Además, Fearow se había ganado el gran apodo de El Oro del Pobre. Además de explorar, Will dirigió específicamente a sus 4 Beedrill a buscar y recolectar bayas con efectos especiales. Las bayas Tangleberry y las bayas Naranja eran dos tipos que debían recolectar en grandes cantidades. Entre los muchos tipos de bayas, estas dos eran de las pocas que podían restaurar PS sin efectos secundarios, y a la gran mayoría de los Pokémon no les disgustaba su sabor. Además, las bayas Cherry, Chesto, Pecha y Rause también eran necesarias para recolectar y almacenar en pequeñas cantidades. El propósito de todo esto, por supuesto, era subir de nivel. La gran mayoría de los Pokémon salvajes solo subían de nivel comiendo constantemente. No se molestaban en buscar pelea solo para hacerse más fuertes. De hecho, ni siquiera conocían el concepto de subir de nivel. Especialmente en esta era de las bestias primigenias, una batalla entre Pokémon salvajes solía resultar en muerte o heridas graves, y no había centros Pokémon para curarlos. Si resultaban gravemente heridos en un combate, sus posibilidades de supervivencia se desplomaban. Por lo tanto, por lo general, la mayoría de los Pokémon no estaban dispuestos a luchar contra otros de fuerza similar o superior. Por eso, Ekans decidió marcharse tras ver a su grupo de 3 Beedrill. Incluso si hubiera ganado, las heridas sufridas probablemente le habrían impedido cazar a Poliwag y Sandshrew. Pero Will, por supuesto, tenía otras ideas. Subir de nivel solo comiendo era demasiado lento. Sin duda, luchar contra otros Pokémon era la forma más rápida de fortalecerse.
Pero necesitaba una forma de lidiar con las lesiones posteriores al combate y los efectos de estado persistentes. Aquí era donde entraban en juego estas increíbles vallas. Bien, eso debería ser suficiente. Vámonos. Iremos al territorio de ese Arbok y haremos acto de presencia. No podemos permitir que los Pokémon de nuestro futuro dominio no nos reconozcan. Will observó las enormes pilas de vallas apiladas en los árboles cercanos y asintió con satisfacción. Por ahora, su territorio solo consistía en la docena de árboles que rodeaban su lugar de nacimiento. Con solo 5 Beedrill, no necesitaban una gran cantidad de tierra. Además, el verdadero jefe de esta zona era el Poliwrath. Ser demasiado prominente podría atraer su atención y hacer que los expulsaran. Frost, Rusty, ustedes dos quédense atrás y vigilen la base. Protejan nuestras vallas. Will se volvió hacia sus 2 Beedrill más débiles. Frost y Rusty habían evolucionado casi una semana más tarde que los otros 3, así que sus niveles eran naturalmente un poco más bajos. Will, Wally y Millie habían alcanzado el nivel 13, mientras que Frost y Rusty solo el 10. Aún así, eso era más que suficiente para proteger una docena de árboles. Como había dicho el Poliwag, no había Pokémon realmente poderosos en esta parte del bosque. Los más peligrosos eran Pokémon como Pidgeotto, Venonat, Pikachu, y su nivel rondaba la adolescencia. Los Pokémon por encima del nivel 20 eran prácticamente inexistentes, ya que todos serían expulsados por el Poliwrath. En estas circunstancias, no tenía que preocuparse de que Frost y Rusty no pudieran proteger su escondite. BZZ Frost y Rusty asintieron. Ahora que habían evolucionado de Weedle a Beedrill, su inteligencia había mejorado. Ahora podían comprender aproximadamente las frases más complejas de Will. Al ver esto, Will se giró con Wally y Millie y voló en una dirección específica. Aunque sería más conveniente subir de nivel cerca, pelear estaba prohibido en el territorio de Poliwrath. A menos que, devoraras por completo a tu oponente tras derrotarlo. Mientras ningún otro Pokémon se enterara, no habría problema. De lo contrario, Poliwrath los echaría. Él y Millie desconocían esta regla antes, por eso Millie se había comido a Caterpie. Pero ahora que vivían bajo la protección de alguien más, era mejor seguir las reglas. Además, Will aprobaba la política de Poliwrath. Como fan de Pokémon, aún creía que el mundo debería ser un lugar más hermoso. Matar y pelear constantemente no era la solución. Siguieron volando. Con la velocidad de un Beedrill, tardaron menos de 10 minutos en llegar al territorio vecino. En realidad, el dominio de los Poliwrath no era muy extenso. Poco después de entrar en la nueva zona, avistaron un objetivo excelente. Un Pinsir de 2,5 metros de altura descansaba en un árbol. Basándonos en las reglas de este bosque, donde la mayoría de los Pokémon eran entre 1,5 y 2 veces su tamaño normal, este Pinsir no era la excepción. Pinsir. La vibración a alta velocidad de las alas de los Beedrills producía un zumbido distintivo, por lo que el Pinsir los detectó de inmediato. Flexionó sus enormes cuernos en la cabeza, intentando intimidarlos y ahuyentarlos. Pero Will ya tenía sus miras puestas en ello. Los Pinsir dudaron, luego se prepararon para retirarse y dejar el árbol en manos de los 3 Beedrill. Pero Will no había venido a reclamar territorio. Había venido a pelear. Desde luego, no iba a dejar ir a los Pinsir y lanzó un ataque de inmediato. En cuanto a comerlo, ninguna criatura en su sano juicio querría cazar un Pinsir. Era el tipo de Pokémon que un Fearow preferiría morir de hambre antes que intentar comer. Cortador de furia. Esta era la primera vez que Will usaba este movimiento en una batalla real. Antes, solo había practicado sus habilidades en el aire o en los árboles. En pocas palabras, consistía en blandir sus 2 aguijones con una velocidad increíble. Al ver que no podía esquivarlo, el Pinsir no tuvo más remedio que atacar. Una tenue luz brilló en sus pinzas y se abalanzó sobre Will. Picadura de insecto, Will reconoció el movimiento al instante. Después de todo, él también lo tenía. Wally, Millie, vamos. A por él. Este tipo tiene un nivel increíble. A la llamada de Will, los 3 Beedrill comenzaron una paliza grupal saltando sobre los Pinsir. Capítulo 8. Primer encuentro con Arbok. El nivel de los Pinsir no era bajo. Después de todo, la ley de la selva, la pura supervivencia del más fuerte imperaba en el territorio de los Arbok. Si los Pinsir hubieran sido demasiado débiles, jamás habrían podido reclamar un árbol entero como su nido. Pero su nivel también era limitado.
Aunque Will no podía ver el nivel exacto de los demás Pokémon, podía formarse una idea aproximada comparando su fuerza con la suya. Este Pinsir probablemente rondaba el nivel 15. En un combate 1 contra 1, Will ni siquiera estaba seguro de perder, dada su inteligencia superior y su negativa a desperdiciar movimientos. Contra una paliza de 3 Beedrill en grupo, no había competencia. El Pinsir duró menos de 3 minutos antes de que el trío lo golpeara hasta que sus ojos giraron. Millie miró de nuevo al inconsciente Pinsir antes de apartar la vista, sin ningún apetito. En cuanto a Wally, lo consideraba aún menos. Will ya se lo había preguntado antes, y Wally, al parecer, nunca había comido a otro Pokémon. Ahora que habían alcanzado la libertad de comer, su deseo de cazar otros Pokémon era prácticamente nulo. Entonces, sin dudarlo, Will condujo a Wally y Millie más adentro del territorio. En el camino, cualquier Pokémon que entrara en su campo de visión sufría una paliza en grupo. Butterfree, Pidgeotto, Rattata, Ekans, Nidorino, Venonat, Gloom, lucharon contra casi todos ellos. Su furia finalmente cesó cuando se encontraron con un Paras que definitivamente superaba el nivel 20. Tras esa batalla, la resistencia de los 3 Beedrill se agotó por completo, así que dieron por terminada su expedición y regresaron a casa. Al regresar a su pequeño territorio de una docena de árboles, Will sintió una oleada de relajación. Frost y Rusty ya habían comido hasta saciarse y dormían profundamente. Come. Luego descansa. Will dio la orden y lideró la carga mientras él, Wally y Millie comenzaban a comer. Las bayas Tangleberry y las bayas anaranjadas, que podían restaurar los puntos de vida, eran su principal objetivo. Millie fue la primera en terminar. Aterrizó en una rama de árbol al azar, se echó y se quedó dormida enseguida, mostrando una total falta de elegancia femenina. Wally, al ser el más grande, también tenía el mayor apetito y seguía comiendo. Una vez que Will sintió que había comido lo suficiente, también se acostó y abrió su pantalla de estado personal. Beedrill potencial. Azul nivel 16 tipo. Insecto / veneno habilidad. Enjambre altura. 1,85 m peso. 60 kilogramos subí 3 niveles. Es bastante rápido, sobre todo porque la experiencia se dividió entre Wally, Millie y yo. Will miró fijamente su pantalla de estado, realizando su análisis diario. También notó que su altura y peso habían aumentado de nuevo, lo que le maravilló ante la asombrosa constitución de los Pokémon. En cuanto a los movimientos, había obtenido energía concentración, lo que le permitía concentrarse para que su siguiente ataque tuviera una probabilidad extremadamente alta de asestar un golpe crítico. Mañana habrá más nivelación. Will murmuró para sí mismo antes de cerrar los ojos y quedarse dormido. Un nivel 16 ya se consideraba de clase media alta en el territorio de los Poliwrath. Una vez que alcanzara el nivel 20, era muy probable que los Poliwrath intentaran expulsarlo. Will calculó que en 2 o 3 días tendría que trasladar a todo su grupo al territorio vecino de los Arbok. A la mañana siguiente, Will se despertó con un crujido. Abrió los ojos y vio a Wally comiendo cerca. Se levantó, estiró las extremidades y, con naturalidad, picó unas bayas jugosas y regordetas con sus aguijones blancos para masticarlas. Un desayuno completo era esencial para tener energía para un día de lucha y esfuerzo. El equipo expedicionario volvió a estar compuesto por los 3 Beedrill. Will se llevó a Wally y Millie para subir de nivel. Lo que necesitaban ahora no era un desarrollo equilibrado en todo el equipo, sino un poder de combate de élite. Subir el nivel de Frost y Rusty no era una prioridad. Una vez que Will fuera lo suficientemente poderoso, todo lo demás sería más fácil. Pasaron los 2 días siguientes de la misma manera. Al tercer día, Will guió a Wally y Millie hasta el corazón del territorio de los Arbok. Los niveles de los 3 Beedrill habían llegado al nivel 20. Este nivel ya había cruzado la línea de advertencia de los Poliwrath, pero parecía que el guardián de la zona segura aún no se había percatado de su situación, así que no había venido a expulsarlos. Sin embargo, un nivel 20 no era para nada alto aquí. Quizás no se vieran Pokémon de este nivel en el territorio de Poliwrath debido a su vigilancia, pero en las tierras de Arbok, Pokémon de nivel 20 y pico estaban por todas partes. En la región central, incluso había Pokémon de nivel 30. En ese momento, Wally y Millie estaban en esta región central buscando pelea. Pero antes de que pudieran encontrar un objetivo satisfactorio, otro Pokémon los encontró primero.
Arbok, el sonido provenía del bosque junto a ellos. Al instante siguiente, una criatura colosal descendió de las ramas de un árbol gigante sobre ellos, sobresaltando tanto a los tres Beedrill que retrocedieron varios metros. Cuando vieron con claridad el objetivo, la expresión de Will se tornó sombría. Miri incluso empezó a parecer agitada e inquieta. Wally, sin embargo, permaneció tan tranquilo como siempre, volando con paso firme detrás de Will. Era un Arbok enorme, de más de 6 metros de largo. Arbok. El Arbok se deslizó por el tronco del árbol hasta el suelo. Incluso con solo la mitad delantera del cuerpo levantada, la serpiente medía casi 3 metros de altura. Así que este es el jefe de esta zona. Es ridículo. Al sentir la poderosa presión que irradiaba el Arbok, Will sintió cómo se le aceleraba el corazón. Ni siquiera necesitó luchar para saber la verdad. Incluso si los tres atacaran juntos, no serían rival para este Arbok. Ir. En cuanto vio al Arbok, Will se giró de inmediato y lideró a Wally y Millie en una rápida retirada. Con su movilidad, mientras quisieran correr, muy pocos Pokémon podrían atraparlos. Incluso si el Arbok fuera de un nivel superior con estadísticas superiores, podría simplemente volar alto, donde la serpiente terrestre no podría hacerles nada. El Arbok claramente lo sabía también, por lo que ni siquiera se molestó en perseguirlo. BZZ, ¿no vamos a luchar contra eso?, preguntó Wally, un poco confundido. No podemos vencerlo todavía. Lucharemos en unos días, Will negó con la cabeza. Un hombre sabio sabe cuándo elegir sus batallas. No había necesidad de desafiar a los Arbok mientras aún eran débiles. Los Pokémon de la era de las bestias primigenias desconocían el significado de la piedad. Una vez derrotado, serías absorbido por completo. Mientras se alejaban volando, otro leve silbido se escuchó desde un costado. Will se giró hacia el sonido y vio un Ekans de tamaño considerable. Parecía ser el mismo que habían visto en el territorio de Poliwrath hacía unos días. Ustedes dos no se metan en esto. Yo me encargaré de ello. Will juntó sus dos grandes aguijones blancos y cargó hacia adelante solo. El nivel de los Ekans no podía superar el 22 como máximo. Un Ekans que alcanzara ese nivel casi con seguridad evolucionaría en un Arbok, y los Pokémon salvajes ansiaban evolucionar instintivamente. No tenían motivos para rechazarla y evolucionarían en cuanto pudieran. Contra un oponente de un nivel similar, Will no tenía intención de dividir la experiencia con Wally y Millie. Capítulo 9. Día de la mudanza. Tras otro duro día de trabajo, ya anochecía cuando Will regresó a casa con Millie y Wally. Se dieron un festín de bayas y se durmieron profundamente. Se despertó en mitad de la noche. Sintió una mirada fija en él, sacándolo inquieto de sus sueños. Miró a su alrededor y sus ojos finalmente se posaron en una figura enorme que estaba de pie bajo el árbol. Un Poliwrath de 3 metros de altura. Al ver a esta criatura, Will se sintió un poco desconcertado. Al fin y al cabo, un Poliwhirl necesitaba una piedra agua para evolucionar a un Poliwrath. Un Pokémon salvaje no sabría si su evolución tenía condiciones especiales, así que desde luego no se molestaría en buscar una piedra de evolución. Ver un Poliwrath salvaje era algo increíblemente raro. Este debió de haber tenido algún encuentro afortunado. Este tipo es incluso más fuerte que Arbok. Will lo notaba simplemente por el aura que emitía el Pokémon. La presión que había sentido del Arbok durante el día se debía principalmente a su habilidad intimidar. Pero la presión de este Poliwrath provenía de una fuerza pura y sin adulterar, y de un nivel superior. El Poliwrath simplemente permanecía allí de brazos cruzados, pero proyectaba una presencia que el recién coronado Arbok no podía ni siquiera imaginar. Era evidente que este Poliwrath había sido el jefe durante mucho tiempo. Había desarrollado un aura natural de autoridad. El Poliwrath levantó la vista, observando en silencio a Will en el árbol. No dijo ni una palabra antes de darse la vuelta y alejarse. Él nos dice que nos vayamos. Aunque el Poliwrath no había hablado, Will comprendió su significado. Probablemente había oído del pequeño Poliwrath que Will lo había salvado antes, así que su método de desalojo fue muy sutil. Prácticamente los estaba invitando a irse. De todas formas, probablemente deberíamos irnos en cuanto salga el sol. Vivir aquí se está volviendo incómodo, murmuró Will mientras se daba la vuelta. Estos últimos días, habían estado luchando hasta casi morir, solo para tener que volar un largo trecho de regreso a su nido. Era agotador. Sería mucho mejor adentrarse directamente en el territorio de los Arbok.
Podrían reclamar algunos árboles como su territorio y luego expandirse lentamente. Una vez que lo hicieran, ningún Pokémon, por estúpido que fuera, se atrevería a causarles problemas. Will calculó que, a su ritmo actual de subida de nivel, deberían ser lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a los Arbok en una pelea grupal en una semana. Cuando llegara ese momento, su enjambre de Beedrill sería el nuevo rey de esa zona. Con ese pensamiento cerró los ojos y volvió a dormir. Cuando se despertó de nuevo a la mañana siguiente, Will llamó a los otros 4 Beedrill. Es hora de que nos movamos. BZZ. ¿Por qué? Frost ladeó la cabeza, confundido. Pensaba que su hogar actual era perfecto. Tenían comida inagotable y un ambiente muy tranquilo. ¿Por qué tendrían que irse? Bueno, vamos a apoderarnos del territorio de otros Pokémon, vivir en un nido más cómodo y comer bayas aún más sabrosas, dijo Will después de pensarlo un momento. No se podían explicar ideas complejas a Pokémon jóvenes como estos. No entendían los modismos sobre estar preparados para el peligro en tiempos de paz. No existía un entorno permanentemente seguro. El Sandrew del otro día era un claro ejemplo. Además, aunque no subieran de nivel activamente, con el tiempo llegarían al nivel 20 con solo comer a diario, y los Poliwrath los expulsarían de todas tierras. BZZ. Está bien. Vamos. Los ojos de Frost se iluminaron y asintió con entusiasmo. Solo coge esas bayas. Siempre podemos recoger lo demás después, dijo Will, señalando las bayas más raras que curaban los efectos de estado. En cuanto a las bayas comunes como las bayas de Tangleberry y las bayas anaranjadas, que estaban por todas partes, no había necesidad de transportarlas. Cada uno de los 5 Beedrill recogió un pequeño montón de bayas y voló hacia el territorio de los Arbok. El día de la mudanza para los Pokémon fue así de fácil. No había mucho que empacar. Su única posesión real era este alijo de bayas, y ni siquiera eso era particularmente importante. Si Will no hubiera sido demasiado perezoso para perder el tiempo buscando estas bayas raras de nuevo, habría llevado a su escuadrón sin nada. BZZZ. Will ya estaba muy familiarizado con esta ruta de vuelo. Del mismo modo, los Pokémon que vivían por allí se habían familiarizado con Will y su Beedrill. Ahora, ni siquiera tenían que levantar la vista. En cuanto oían el inconfundible zumbido de sus alas, sabían que era hora de esconderse. De lo contrario, ese psicópata llevaría a su pandilla de darles una paliza. Will volaba al frente, batiendo las alas tan rápido que casi les da un resfriado a Wally y Millie. Estaba actuando deliberadamente para que todos en el territorio de los Arbok supieran que habían llegado. Tras días de apalear a todos en esta ruta, muchos Pokémon habían memorizado el sonido de su escuadrón. Ahora, oírlo de nuevo solo les daba ganas de correr lo más lejos posible. Vamos a acampar aquí por ahora. Will finalmente se estableció en un territorio que pertenecía a un Weepinbell. Había notado que los árboles frutales de la zona tenían una excelente cosecha. La fruta en las ramas estaba casi intacta. Era evidente que el Weepinbell no solo no se comía las bayas, sino que además cuidaban muy bien de los árboles. En cuanto a lo que comía Weepinbell, ciertamente no era tierra. No te dejes engañar por su apariencia vegetal. Un Weepinbell puede parecer inofensivo, pero la realidad es completamente distinta. Cuando un Weepinbell tiene hambre, se traga cualquier cosa que se mueva. Traga enteros a Pokémon pequeños como Rattata y Caterpie, y el líquido disuelto en su boca los derrite hasta convertirlos en alimento. Ante la mirada colectiva de 5 Beedrill, el Weepinbell huyó a regañadientes. Will ya lo había vencido una vez él solo. Ahora que su oponente había traído a 4 amigos, no quería que lo derrotaran de nuevo. Muy bien, a partir de hoy esta zona es nuestro territorio. Will eligió el árbol más grande de los alrededores como su nido principal. Pasaron el resto del día organizando su nuevo hogar y saludando a los vecinos. Recogieron hojas tiernas para hacer camas en la copa del tronco. Luego, recolectaron todas las bayas maduras y las guardaron bajo un montón de hojas frescas. Después, tallaron cruces en los árboles grandes de su territorio como advertencia para los demás Pokémon. El último paso fue saludar a los vecinos. Muchos eran viejos conocidos que Will ya había apaleado, y los pocos que no lo eran se familiarizaron rápidamente tras recibir su propia paliza. Ahora, prácticamente todos los Pokémon de los alrededores sabían que un pequeño enjambre de Beedrill se había adentrado en el territorio de los Arbok. Pero en realidad, ¿cómo podrían 5 Beedrill siquiera considerarse un enjambre?
Frost, Rusty, tengo una misión para ustedes dos. De ahora en adelante, si ven a alguno de nuestros parientes más débiles, tráiganlo de vuelta a nuestro territorio. Necesitamos ampliar nuestro equipo. Ordenó Will a los dos Beedrill, que habían estado holgazaneando en la base todo el día. De ahora en adelante, abordaría simultáneamente la subida de nivel y la expansión. Llevaría a Wally y Millie a seguir luchando por doquier, acumulando experiencia y subiendo de nivel lo más rápido posible. Mientras tanto, Frost y Rusty se encargarían de encontrar a los débiles Weedle y Kakuna. Protegerían a estos hermanos más débiles a medida que crecieran, ampliando así el tamaño de su equipo. Capítulo 10. ¿Un niño malo? Durante los siguientes días, Will salió frecuentemente a la batalla con Wally y Millie. Pero a diferencia de antes, ahora libraba sus batallas en solitario, mientras Wally y Millie montaban guardia cerca, previniendo cualquier situación en la que un depredador pudiera intentar emboscar al vencedor. Aunque este método era más lento, cansador y peligroso, los resultados eran extremadamente notables. Beedrill potencial. Azul nivel 27 tipo. Insecto / veneno habilidad. Enjambre altura. 2m peso. 70 kilogramos. Pasó una semana. Will ya había superado con creces a los otros Beedrill. Mientras que Wally y Millie aún rondaban el nivel 22, él ya había alcanzado el nivel 27 por sí solo. En el territorio actual de los Arbok, este nivel de fuerza lo colocaba en la cima de la cadena alimenticia. Los únicos que podrían ser más fuertes eran los 2 o 3 Pokémon en el centro del territorio, cuyos niveles superaban el nivel 30. Además, el tamaño de su escuadrón de 5 miembros había aumentado drásticamente. Ahora podía considerarse un enjambre pequeño. Los Beedrill seguían siendo solo 5. Pero ahora tenían a 6 Kakuna y 13 Weedle bajo su protección. No era que Will no quisiera reclutar a otros Beedrill. Era que casi todos los Beedrill que encontraban ya pertenecían a un enjambre de las profundidades del bosque. Tras pensarlo, descubrió la razón. Los Weedle se encontraban en la base de la cadena alimenticia, quizás solo un poco más fuertes que Caterpie. Los Kakuna prácticamente no tenían capacidad de defensa, existiendo solo para esperar la evolución o ser devorados. Era increíblemente difícil para estas dos formas crecer en este bosque primigenio. Solo los Weedle y los Kakuna dentro de un enjambre mayor de Beedrill podían crecer seguros bajo la protección de sus parientes evolucionados. Algunos enjambres más pequeños de Beedrill incluso buscaban conscientemente a Weedle y Kakuna solitarios para incorporarlos a su grupo, tal como lo hacía el grupo de Will. Cuando esos Weedle y Kakuna evolucionaron, se convirtieron naturalmente en miembros del enjambre que los había protegido. Por eso Will nunca había encontrado ningún Beedrill independiente. Sin embargo, logró recopilar información útil de estos Beedrill que provenían de las profundidades del bosque. Por ejemplo, la zona donde Will residía actualmente era el anillo más externo de todo el bosque. Todos los enjambres principales de Beedrill vivían en el anillo central. Pero como los solitarios Weedle y Kakuna tenían dificultades para sobrevivir en las profundidades, a menudo siendo devorados antes de poder evolucionar, los enjambres más pequeños del anillo central tuvieron que llegar al borde exterior para reclutar nuevos miembros. En ese momento, el enjambre de Beedrill de Will era el único en todo el anillo exterior. ¿Por qué no se quedaban en el anillo exterior? ¿Por qué adentrarse más? Will no pudo evitar preguntarse. Cuanto más se adentraba uno en el bosque, más peligroso se volvía. Para un enjambre de Beedrill, desarrollarse en el anillo exterior debería haber sido mucho más fácil. Era una pregunta para la que Will no tenía respuesta por ahora. En cualquier caso, no tenía intención de liderar proactivamente a su equipo hacia las profundidades del bosque. Seguir subiendo mi nivel. Ese era el único objetivo de Will por ahora. Seguiría fortaleciéndose, derrotaría a los Arbok y convertiría este territorio en el dominio de su creciente enjambre de Beedrill. Tras una copiosa comida en el nido, Will voló al río para saciar su sed. Al agachar la cabeza para beber, una figura flotando en la superficie del agua le llamó la atención. Levantó la vista. Un humano. Will miró fijamente la figura en el agua, con la mente en shock. Era claramente una pequeña niña humana, aunque era imposible saber si estaba viva o muerta. Tras dudarlo un momento, Will decidió ir a echar un vistazo. Batió las alas y voló rápidamente. Enganchando sus dos grandes aguijones bajo la tela de su ropa, la levantó fácilmente en el aire. Inmediatamente, regresó a su territorio con ella en brazos.
El lago no era particularmente grande, pero definitivamente había Pokémon viviendo allí. Probablemente era territorio de algún Pokémon de tipo agua, y no quería quedarse cerca demasiado tiempo. De vuelta en su territorio, Wally, Miri y los otros Beedrill vieron a su jefe regresar con una criatura y volaron para ver qué pasaba. Miri probablemente pensó que Will le había traído una presa sabrosa. Ninguno de ustedes debe hacerle daño, ordenó Will a los Beedrill y a los Weedle que se estaban reuniendo gradualmente a su alrededor. Al oír sus palabras, Miri y algunos Weedle se marcharon decepcionados. Pensaron que era algo bueno para comer. Frost y Rusty, sin embargo, observaron con curiosidad a la nueva criatura. Nunca habían visto un Pokémon con una forma tan extraña. ¿Ella todavía está viva? Will miró el pecho de la niña y, al notar su suave subir y bajar, asintió en señal de confirmación. Había pasado casi un mes desde que renació como Pokémon, y esta era la primera vez que veía a un humano. Ver a un humano en la era de las bestias primordiales no era tarea fácil. La civilización humana de aquella época se dividía a grandes rasgos en dos periodos: tribus y reinos. En el anterior, los humanos aún competían con las bestias primigenias por los recursos. Pero al ser menos numerosos y físicamente más débiles, los humanos no eran rival para los Pokémon y solo podían sobrevivir reuniéndose en zonas con menos Pokémon, como llanuras y montañas. Fue más tarde, cuando la población humana creció y surgió el concepto de reinos, que aprendieron a usar el poder de los Pokémon para luchar contra otros Pokémon, cambiando así la situación. Pero independientemente de la época, los humanos les tenían terror a los Pokémon. Ninguna persona común se aventuraría voluntariamente a un lugar como un bosque, donde los Pokémon prosperaban. Por eso era tan inusual ver a esta chica. Will no pudo evitar preguntarse por qué demonios había entrado en ese bosque. Durante el resto del día, para evitar accidentes, Will permaneció al lado de la niña. Envió a Wally y a los otros tres Beedrill a derrotar a otros Pokémon y ganar experiencia. Para entonces, los Pokémon que vivían alrededor del territorio de Will habían huido hacía tiempo o eran lo suficientemente astutos como para darse cuenta de que este grupo de Beedrill no tenía intención de comérselos. Así que estos astutos no solo no huyeron, sino que se acercaron un poco más al territorio de Will. Recibirían una paliza, sí, pero al menos no morirían. Y si aparecía una amenaza real, podrían esconderse temporalmente dentro del territorio de Will, reduciendo así las posibilidades de ser devorados por otros Pokémon más fuertes. El tiempo pasó rápido. Will solo recordaba haberse dormido 2 veces antes de que la niña empezara a mostrar señales de despertar. Entonces, una noche, la niña, que había estado murmurando y murmurando en sueños, recuperó repentinamente la consciencia. Pero al abrir los ojos y ver al Beedrill de 2 metros de altura a su lado, gritó de inmediato, puso los ojos en blanco y se desmayó de nuevo. Will se rascó la cabeza, encontró 2 bayas de azahar y exprimió su jugo en la boca de la niña. Al sentir el líquido dulce e hidratante, los párpados de la niña se agitaron. Era evidente que había despertado de nuevo, pero ahora tenía demasiado miedo para abrir los ojos. Fin del capítulo 10.